Buenas tardes, profe. Hola, mis corazones, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Que ya te digo. Bueno, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los veo muy contentos y eso también me alegra a mí, ¿no? Bueno, ya empezamos nuestra recta final. Estamos a poco tiempo de terminar nuestro año escolar. Bueno, sin la presencia física, pero siempre queriéndonos con ese corazón tan grande que tenemos a la distancia, ¿no? Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro siguiente tema. Voy a detener mi video y a compartir pantalla. Vamos a ampliar un poquito para que, exacto, para que usted pueda ver de mejor manera, ¿sí? Bueno, primero que nada, pedirles mil disculpas si en todo caso en algún momento escuchan mucho ruido, es por el hecho de que como la situación ya está prácticamente normal, pues la gente se moviliza, entra, sale, incluso hay personas que han puesto música a todo volumen y demás, ¿no? Yo vivo dentro de un conjunto cerrado, entonces eso implica que no tengo la casa sola. Hay demasiadas personas que viven aquí también y pues cada una tiene su forma, su hábito de vida. Entonces, pues por eso muchas veces esa bulla que no la puedo controlar yo, sino que viene de la parte de afuera, ¿sí? Listo. Ahora sí iniciamos. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Nada le atraerá tanto las bendiciones de Dios como la fidelidad a las cosas pequeñas. Y es verdad, muchas veces encontramos en las cosas sencillas una paz y una forma de vivir mucho más gratificante que las cosas que realmente llaman la atención por su valor o por su forma, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Más paz y más tranquilidad nos da al encomendarnos a Dios con los ojos cerrados, pidiendo o agradeciendo un día más de vida, que a lo mejor la sorpresa que nos puedan traer a la puerta de la casa, ¿no? Todo lo que es material siempre queda, ¿no? Y durará por años o se deteriorará. Pero esa paz interior, eso que nosotros tenemos cada día cuando elevamos nuestras plegarias a Dios, eso es lo que nos ayuda a nosotros para estar tranquilos, ¿no? Entonces, desde ahí
pues agradecerle a nuestro Señor por brindarnos esta oportunidad a diario de permanecer siempre en su presencia y hacer lo que más le agrada a Él, ¿no? Que es aprender y prácticamente convivir de manera positiva con las personas que están a nuestro alrededor. Continuamos. Grandes imperios antiguos, los pueblos mediterráneos, Grecia. Es la continuación de un capítulo anterior, ¿no? Vamos a ver, a recordar un poquito, ¿no? Nuestro tema anterior habíamos visto las civilizaciones ascendentes de Europa. Empezamos a ver lo que era la civilización griega, que estaban, bueno, me están timbrando, creo que hay personas que necesitan ingresar. Por favor, recalcar en la puntualidad. Sí, chicos, porque el momento que usted ingresa, se corta la comunicación, ¿no? Y hay una pequeña interferencia. Por favor, le ruego estar puntuales. Si empezamos la hora de clase a las 2, pues es a las 2. No es ni 2:01, ni 2:05, ni 2:50. Es a las 2, ¿sí? Por favor. Bueno. Como decía, vimos las primeras civilizaciones griegas, que fueron la cretense, la micénica, la arcaica, la clásica, ¿no? Y pues ahora vamos a ver dentro de su organización qué fue lo que sucedió. Dice descontento social y reformas legislativas. Lastimosamente, al crear una civilización o un gobierno, una sociedad, siempre va a haber un descontento, ¿no? Porque hay situaciones de orden o de forma que no es del gusto de todas las personas que pertenecen a ese grupo, ¿no? Entonces ahí es donde viene un descontento, ¿sí? Y es social porque es vinculado con la sociedad, con las personas que conforman esos grupos. Para evitar este tipo de situaciones, se crea reformas, ¿no? Hay reglas establecidas, ¿sí? Al crear una sociedad. Pero al no ajustarse con el requerimiento de las personas que están en contra, pues se las reforma, ¿no? Se las recrea, digámoslo así, poniendo más condiciones o tal vez flexibilizando un poco esas reglas. Entonces, estas reformas son simplemente para ayudar a que el gobierno o ciertos sectores sigan su curso de trabajo y de vida normal sin pararlo por un descontento social, ¿no? Entonces, estas reformas siempre vienen a aplacar este tipo de levantamientos o de grupos que por medio de una forma violenta quieren ser parte de la reestructuración de estas reglas, de estas normas, ¿no? Entonces, para evitar toda esta serie de atropellos y demás, simplemente se hace las reformas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. En un principio, las polis, que son estos sectores conformados por un grupo de personas, estaban gobernadas por jefes locales. Pero poco a poco este poder pasó a manos de una minoría privilegiada, gente de dinero, ¿sí? Esos son los privilegiados. Y por obvias razones, no era todo el pueblo, por eso se habla de minoría, eran pocas personas que tenían este estatus privilegiado, ¿no? Las tierras estaban repartidas de manera desigual, ¿sí? Los del grupo privilegiado, que eran unos pocos ricos, eran los propietarios de la mayor cantidad de tierras, ¿no? Y ellos estaban frente a un grupo de campesinos pobres que tenían las tierras no en representatividad como lo tenían los ricos, pero les permitía tener una especie de trabajo en ellas, ¿no? La nobleza, por otro lado, exigía el pago de
pesados tributos, llámese tributos a esos impuestos, ¿no? Que son, digamos, como intereses, se puede decir, o es lo que tiene que pagar por un servicio, ¿sí? Así más claro. ¿Sí? Entonces, la nobleza exigía este pago de impuestos o de intereses muy, muy altos por los préstamos, ¿no? Entonces, se armó un grupo en aquel tiempo de personas que prestaban dinero a los más pobres, ¿sí? Pero ¿cuál fue el inconveniente? En ese momento, cuando les prestaban el dinero para que ellos puedan trabajar sus tierras y demás, la persona que hacía este préstamo le pedía a cambio algo, una garantía, digámoslo así, ¿no? Algo que si no tenía el dinero en el tiempo que se comprometía a pagarlo, pues ellos se quedaban con ese algo, con esa prenda, con esa garantía que habían puesto por este dinero, ¿sí? Entonces, estos campesinos no tenían más que sus tierras para arrendar. Sus tierras que eran lo único que tenían, pues las ofertaban como prenda para que puedan acceder a estos préstamos. Permítame un momento. Entonces, cuando esto sucedía, pues los pequeños agricultores, al no poder pagar sus deudas, como vuelvo y repito, debían entregar sus tierras. Y otra de las situaciones era que debían convertirse en esclavos de estas personas ricas. Entonces, por obvias razones, los ricos y de estos sectores privilegiados, lo que más les interesaba era que no paguen esas deudas para poder quedarse de forma abusiva con sus tierras y al mismo tiempo gozar del servicio que les podían brindar estas personas como esclavos, ¿no? Tomemos en cuenta que en aquel tiempo la nobleza prácticamente eran las personas que no realizaban prácticamente trabajo de campo, sino simplemente realizaban una ocupación que el Estado les brindaba, pero como sector privilegiado, ¿no? Bueno, entonces esta situación provocó, como vuelvo y repito, el descontento social. Y los campesinos se levantaron en violentos reclamos, porque ya eran muchos los que habían perdido sus tierras y se los había considerado esclavos de la nobleza, ¿no? Ni siquiera la colonización, el hecho de tomar ya posesión de terrenos en el Mediterráneo, frenó este descontento. Nada, o sea, todo estaba en base al malestar que se vivía en torno a esta situación, ¿no? De problemática y descontento por la forma abusiva en la que la gente del sector privilegiado pues trataba de adueñarse del trabajo de muchas de estas personas de agricultores, pequeños agricultores, que trabajaron todo ese tiempo por adquirir esos pedazos de tierra y perderlos por el simple hecho de haber pedido un préstamo, ¿no? Entonces, ese era el mayor descontento. Ahí es donde vienen estas reformas legislativas, ¿sí? Que las vamos a citar lueguito. ¿Cuáles fueron las reformas que se llevaron a cabo para que pueda cambiar esta situación con respecto a los pequeños agricultores? Vamos a hablar también un poquito, aunque es un tema secuencial, acerca de la expansión griega por el Mediterráneo. Podemos observar aquí lo que está pintado de color verde, es similar al mapa que observamos, la ubicación geográfica, digámoslo así, de la vez anterior, ¿no? Entonces podemos observar que ellos se extendían por todas las costas de lo que fue el mar Mediterráneo, ¿sí? Y rescatar principalmente que las escasas y poco fértiles tierras griegas no bastaban para alimentar a una población que crecía
de forma numerosa año tras año, ¿no? Entonces, por esta razón, entre los siglos 8 y 6 antes de Cristo, los griegos abandonaron sus ciudades para establecerse o crear sus colonias en las costas de lo que vemos aquí, que es el mar Mediterráneo, ¿sí? Desde ahí ellos tuvieron una visión diferente, un panorama totalmente diferente de lo que iba a ser su vida, debido a que ustedes saben, como consecuencia de su traslado, tuvieron mayor actividad comercial, ¿no? Porque lo hacían vía marítima. Entonces, no lo podían hacer de manera interna, la parte que vemos café, porque la parte que está como más oscurita es la parte de las montañas. Esto era una barrera que a ellos les impedía tener comercio interior, ¿sí? No se podía cruzar por estas montañas porque eran demasiado altas y peligrosas como para atravesarlas, ¿sí? Entonces su economía y comercio se desarrollaron por este medio, ¿no? Aquí incluso tenemos unas flechitas que nos puede ayudar a visualizar cómo era el movimiento de su vida dentro de lo que fue el mar Mediterráneo y las costas del Mediterráneo, ¿no? La expansión por el mar Mediterráneo se desarrolló en dos etapas. Hacia el oeste, entre los años 750 y 650 a.C., sur de Italia, Sicilia, Francia, Libia y noreste de la península ibérica, ¿sí? Y hacia el este, en el año 650 a.C., lo que correspondía a las costas del Mar Negro, ¿sí? Eso fue prácticamente su ubicación, ¿no? Continuamos. Podemos hablar también de cómo se llegó o cuál fue este camino hacia la democracia, ¿sí? Que fue una de las reformas que se instaló en aquella época debido a la situación que se atravesaba por la inconformidad de vida que tenían los pequeños agricultores, digámoslo así, o la gente pobre, esas dificultades que tenían con las personas que eran de la clase privilegiada, ¿no? Entonces, este camino a la democracia prácticamente fue la solución a los conflictos que se vivía en aquella época, ¿sí? Hacia fines del siglo VI a.C., Clístenes llevó a cabo reformas que convirtieron a Atenas en democracia. Estableció la igualdad de derechos para los ciudadanos, que eran los que más necesitaban, ¿no? Y amplió la participación de estos en la política, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya no estaban, digamos, bajo las órdenes directas de una sola persona que decía que era lo que tenía que hacer y al siguiente, a esperar al siguiente mandato, tenía que ser la misma persona o descendiente de esa persona que seguía bajo la misma regla. No, ahora ya se proponían diversas personas para que puedan ocupar estos cargos de vigilancia y de prestancia para acudir cuando una persona del pueblo quería acudir ante un pedido o algo, pues ya se lo podía hacer por medio de estos representantes, ¿no? Esta situación además dividió a la población en 10 distritos o tribus, según su lugar de residencia. Entonces, ahí ya no se tomó en cuenta su fortuna personal o su estirpe, sino más bien el lugar en el que residía cada persona, ¿no? En cada tribu, los ciudadanos votaban para elegir un jefe militar o un arconte que se llamaba. ¿Quién eran los arcontes?
Los arcontes eran los magistrados que se repartían los poderes políticos, judiciales y religiosos. A ellos se les llamaba arcontes, ¿no? Entonces, en cada tribu, estos ciudadanos votaban para elegir al jefe militar o a uno de estos ministros llamados arcontes. Y también 50 representantes para integrar el Consejo de los 500, ¿sí? El conjunto de todos estos ciudadanos formaba una asamblea popular, similar a lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Nuestra asamblea también, que hay diferentes personas que la conforman, son representantes de cada ciudad del Ecuador. Forman una asamblea, que es un conjunto de personas representantes de cada provincia, para llevar las necesidades que tiene el pueblo ante una persona que pueda ser vocero del señor presidente de la República, ¿no? Entonces, llegar a un acuerdo, a un consenso de todo lo que se necesita ordenar o eliminar para beneficio de los pobladores, ¿no? Entonces, ahí es donde se construye esta asamblea, ¿sí? Bueno, entonces los ciudadanos formaban esta asamblea popular, que tenía la potestad de votar por leyes, como vuelvo y repito, similar a lo que se hace aquí. Se vota por leyes, se recoge las necesidades del pueblo mediante distintas encuestas y se pone a votación para poder llegar a un acuerdo en beneficio del pueblo. Al elegir estas autoridades y decidir la participación en todo sentido que beneficie al pueblo, ¿no? Incluso en Grecia, la participación en las guerras, ¿no? La democracia de Atenas aseguraba la participación de todos los ciudadanos. Todos podían participar en el voto, pero solamente una pequeña parte de la población conformaba ese grupo de representantes, ¿sí? No todos podían ser representantes, sino solamente por las personas que se votaban, ¿no? Entonces, es decir, tenían una democracia limitada, pero al fin y al cabo les permitía escoger o decidir qué era lo que se podía plasmar en esas asambleas en beneficio propio, ¿sí? Eso con respecto a lo que corresponde a la democracia. Vamos a ver lo que fue, antes de eso, una pequeña reflexión acerca de lo que fue el comercio, ¿no? También, me olvidaba esa partecita. Bueno, recordarles que una de las vías principales de comercio de esta civilización griega fue el mar Mediterráneo, como les había explicado. Este comercio, esta forma de llevar a cabo el intercambio de productos, también facilitó la obtención de materias primas que no se encontraban en el territorio griego. Una de estas era el estaño, ¿sí? Que era necesario para la fabricación del cobre. Y pues en vez de retribuirlo con algo monetario, se facilitó el intercambio de productos como el marfil, se dio en la zona alta del río Nilo, ¿no? Y el de piedras preciosas en la región de Mesopotamia. Estos productos eran cambiados por las cerámicas y los vinos griegos, muy apreciados entre las culturas vecinas y que era lo que facilitaba este intercambio de productos, ¿no? Estos intercambios fueron muy importantes para el avance tecnológico, artístico y cultural de los griegos. Esta partecita me faltaba aclararles antes de ingresar a lo que era la religión griega, ¿sí? Bueno, por este momento vamos a dejar ahí para iniciar prácticamente nuestro segundo tiempo, lo que corresponde a la religión y por último el legado cultural de los griegos, ¿sí? Entonces quisiera que de la manera más comedida tal vez alguien tiene alguna pregunta para hacerme. Si está todo claro, pues
Veamos alguna manito, tal vez por ahí. No. Todos están preciosos, eso sí ya los vi. Y entonces nos veremos en la segunda parte de nuestra clase, ¿sí? Tenemos 5 minutitos para ir a tomar agüita, pasearnos por ahí un ratito por la sala y volvernos a incorporar, ¿sí?